que profesan luz ocultando sus oscuras intenciones, que profesan luz ocultando su tiniebla que cargan dentro. Entonces por eso es que hay que enfrentar ese espíritu pitonizo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta. Dios le bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con esta vasta audiencia que siempre nos sintoniza y nos ve a través de esta cámara de Excelencia Cristiana Televisión. Estamos contentos, agradecidos con Dios por darnos la oportunidad y la determinación de poder ser instrumento de bendición para su vida, para su familia y todo lo que concierne a su persona. De verdad estamos motivados, agradecidos con el Eterno por darnos la oportunidad de poder traer el consejo del cielo para su vida. En el día de hoy, quien les habla, su amigo y su hermano Dionis Luis. Tengo el galardón y el inmenso placer de poder esbozar una palabra poderosa que sé que te ministrará en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero que para aquello vayan conmigo a su Biblia, en el libro de Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 16, verso 16. Quiero leer una porción de la palabra como plataforma o como base para poder dar introducción a lo que es el mensaje de este día. Gloria al Señor. Hechos 16, 16. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Gracias, Señor, por tu palabra. Ellas son fieles, son benditas y son verdaderas. Háblanos, corrígenos, Dios mío, por medio de la exponencia de ella, para gloria y honra de tu nombre. Ella es buena semilla, ella es luz, ella es sal. Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En el día de hoy yo quiero ministrarte con el tema ¿cómo opera el espíritu de Pitón? ¿Cómo opera el espíritu de Pitón o el espíritu pitonizo? El espíritu de Pitón, todo aquí hemos entendido y comprendemos que la serpiente pitoniza o pitón viene de la familia de los reptiles, gloria al Señor, una de las serpientes más mortales de toda la tierra. Tiene un mecanismo de defensa, tiene un mecanismo de ataque que algunos escritores y expertos en el área dicen que cuando ella ataca, da una mordedura y luego deposita el veneno sobre la presa. De manera tal que ese es uno de los ataques de la pitoniza o del pitón. Pero también esa serpiente cuando ataca no solamente tira un golpe, sino que esa serpiente envuelve a su presa, envuelve a su objetivo, envuelve a la víctima hasta lograr apretarlo. Cuando lo aprieta, lo envuelve y es tan grande, es tan ancha, es tan alta, es tan larga que cuando envuelve a su presa, entonces extrae de su presa lo que es el oxígeno, el aliento, así provocando que la persona se asfixie o el animal se asfixie. De manera tal, cuando vemos esta serpiente o este tipo de reptil, estamos viendo una serpiente altamente peligrosa. Cuando yo veo el golpe de la boca de la serpiente depositando un veneno hasta que la sangre de esa víctima se afecte por el veneno y el aspi que tiene esa serpiente para provocar corta duración a su vida. Entonces también la otra herramienta, la otra forma y característica que tiene ella es que aprieta. Eso tiene significado espiritual. Porque el golpe deposita un veneno. Y al depositar el veneno, ese veneno es lo que representa que ya tú no vives. Ese veneno es lo que representa que te sepultó. Ese veneno es lo que representa que por donde corría la vida, ahora corre la muerte. ¿Cuántas personas hoy en día que esa pitón le ató, le depositó el veneno por dentro, y al depositarle el veneno, entonces ya la vida no continúa? Lo que estaba sano empezó a enfermarse. Lo que estaba fluyendo empezó a estancarse. Lo que estaba viviendo empezó a morir.
Por eso es que hay muchas personas que tienen desgaste. Por eso es que hay muchas personas que anteriormente eran algo y ahora no son nada. O son otra cosa ahora. ¿Por qué? Porque esa serpiente le depositó el áspid, le depositó el veneno, le depositó el líquido que contrae lo que es mortandad, que contrae lo que es muerte funesta. Y hay ministerios que han sido mordidos, que han sido golpeados por la serpiente pitón. Y esa serpiente depositó un huevo, depositó un veneno en ese cuerpo. Y al depositar ese veneno, ya la persona no está fluyendo igual. Ya la persona no está orando igual. Ya ese hermano no está buscando a Dios como se buscaba antes. Hay un veneno que hay que extirparle del cuerpo. Hay un veneno que hay que extirparle de sí mismo. Entonces esa serpiente tiene también crías o tiene huevos. Y esos huevos que tiene, gloria al Señor, en un momento determinado, hace que se revelen y que salgan pitones o pitón bebé. Y esos pitones bebé lo cría a tanto cuidado para que ninguna fuerza contraria, para que ningún contraataque tenga ventaja sobre ella, hasta el momento en que esa cría se puede defender. Pero me llama la atención que esa pitón, cuando envuelve de manera sigilosa, no espera a que la presa se levante. La presa durmiendo o la víctima durmiendo o despierto, esa serpiente cuando ataca de manera lenta, ataca de manera paulatina, de manera tal que cuando ataca te logra atar, te lleva a su atmósfera, te provoca un sistema que te sientes acorralado y tú sientes que tú no puedes correr. Yo siento a Dios aquí en este día, de manera tal que cuando yo hablo así de esta serpiente, me trae la connotación, el recuerdo de Eva estando en el jardín del Edén. La Biblia dice que la serpiente habló con Eva, la indujo, la hizo sucumbir ante el pecado, la hizo sucumbir ante la tentación, la hizo sucumbir ante la transgresión de la ley de Dios, la hizo sucumbir en lo que es desobediencia al Eterno. Y dice la palabra del Señor que de repente Eva, al desobedecer la voz del Omnipotente, dice la palabra que de repente, gloria al Señor, ella cae. Cuando cae, gloria a Dios, el pecado entra al mundo. Pero hubieron unas características que esta serpiente usó, unas parafernalias, una idiosincrasia. Y la característica que usa esa serpiente es que la palabra dice que empezó a hablar con Eva, de manera tal que cuando yo veo el ataque de la serpiente, cuando veo el ataque mortal de ese espíritu, empezó a hablar con Eva de una manera tal que la atrajo. Y al atraerla, gloria al Señor, siempre trae un mensaje positivo de querer alcanzar ciertos privilegios. ¿Cómo así? Te voy a explicar. De repente vemos que esa pitón o esa serpiente lo que hace es que trae un mensaje celestial, porque le dice a Eva: con que Dios os ha dicho. ¿Cómo con que Dios os ha dicho? ¿De dónde la serpiente sale con el nombre de Dios? ¿De dónde la serpiente sale con un lenguaje celestial? Me doy cuenta que esa serpiente, para atraer su presa, trata de unirse a él. Escucha eso, trata de unirse, porque la pitón o la serpiente revela que tiene un mensaje celestial, aunque se arrastre en la tierra. Tienes que tener cuidado, porque puede hablar tu lenguaje, pero no es de tu naturaleza. Puede hablar tu mismo lenguaje, pero te van a engañar. Puede hablar tu mismo lenguaje, pero no tiene tu naturaleza, no tiene tu esencia. Porque su naturaleza es estar abajo, es estar en el suelo. Más sin embargo, te tiene un mensaje subliminal, un mensaje sobrenatural. ¿Cuánta gente hoy en día que tienen un mensaje igual que la serpiente, pero no se adjudican lo que son los principios del reino? Saben hablar de Dios, saben manifestar lo de Dios, saben expresar como Dios, las ordenanzas de Dios, pero no viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Viven para su día, buscan su propio beneficio. Y eso fue lo que pasó con Eva. Entonces Eva se dejó sucumbir y esa serpiente la envolvió hasta que le quitó el oxígeno, el aliento que Dios había soplado sobre el hombre. Escucha esto, el ataque feroz de una serpiente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esa serpiente ataca, me llama la atención que primero deposita el veneno. Ya expliqué esto. Lo segundo es que te aprieta. Al apretar su víctima, lo que está haciendo es sacándole el oxígeno. Lo que inhalaba y lo que exhalaba el hombre terminó siendo mortandad, porque ya la ausencia de eso se hace presente. La ausencia de oxígeno se hace presente en la vida del hombre. Y cuando esa ausencia de oxígeno se hace presente, el hombre no puede respirar igual.
el hombre no puede inhalar, no puede exhalar con libertad, de manera tal que lo que viene es la muerte. Y cuando yo veo que el oxígeno es extirpado del hombre, estamos viendo que hay sueños que se extirpan, hay proyectos que se extirpan. La serpiente siempre va a ir en contra de tu futuro. La serpiente siempre va a ir en contra de todo lo que Dios puso dentro de ti. Esa serpiente siempre va a ir en contra de todo lo que te da vida, Ukaya Mashanda, de todo lo que te da existencia, todo lo que te da valor, todo lo que te dio aliento. La serpiente siempre va a atacar esa área que Dios puso como beneplácito y bendición en tu vida. Y cuando ataca esa área, lo que va a hacer es tratar de drenarte la unción, drenarte la gracia, drenarte el aliento, drenarte lo que Dios puso dentro de ti. ¿Cuántas personas que hoy en día ya no sueñan porque el aspi lo apretó? ¿Cuántas personas hoy en día ya no tienen proyectos, ya no tienen ideas, ya no tienen avance, ya no tienen futuro? ¿Por qué? Porque esa serpiente lo envolvió, le drenó el oxígeno. Y al drenarle el oxígeno, entonces se fueron sus sueños, se fueron los proyectos. Dios te vino a hablar en este día. El sueño que tú tienes de establecer tu empresa va porque va, aunque la serpiente se levante. El sueño de establecer tu negocio lo vas a obtener, aunque la serpiente te haga guerra. ¿Cuánta gente hoy en día están deambulando por las calles? ¿Cuántas personas hoy en día que tenían sueños, que tenían proyectos, que tenían diseños, que tenían planes, que tenían estructura, tenían planos, tenían ministerio, y hoy en día esa serpiente lo apretó a tal nivel que se lo sacó? Y hoy en día están dando lástima y están diciendo: Señor, solamente me quedan los recuerdos. Dios te está hablando y te está diciendo: vuelve al diseño original, porque esa serpiente que te apretó te puede volver a soltar. Esa serpiente que te apretó te puede volver a aflojar. Alguien tiene que decir en este día: yo me levanto, voy a enfrentar a la pitón. La pitón siempre va en contra de todo lo que Dios tiene dentro de ti. Escuche esto. ¿Por qué la pitón se levanta contra el hombre y la mujer de Dios? Porque la pitón, escuche esto, tiene una alianza con un espíritu que nosotros por años hemos estado enfrentando, el espíritu de Jezabel. Jezabel es un espíritu. Sí, es un espíritu que se le apoda o que se le da el seudónimo y nombre de Jezabel. Recuerden que los espíritus solamente tienen nombre de espíritu o demonios, ángeles caídos. Pero los nombres se le adjudican para identificarlo. Nosotros los hombres hemos identificado y en la Biblia aparecen ciertos nombres, pero son espíritus todos. Para aquellas personas que preguntan: ¿pero cuál es el espíritu de Jezabel? No, hay un espíritu que se le llamó y se le puso un seudónimo de Jezabel. Amén. Que operó en una mujer llamada Jezabel, y desde aquel entonces ese espíritu ha venido haciendo estragos y golpeando la iglesia. De manera tal que cuando vemos a la pitón, ese espíritu está en coinonía, en covalencia con Jezabel. ¿Por qué? Te voy a explicar. Bíblicamente hablando, ese espíritu de pitón es el espíritu de adivinación. Es el espíritu que se levanta contra lo profético. ¿Por qué? Porque es el contraataque contra lo profético, ese espíritu de adivinación, de pitón. Pitón quiere poner y desviar todo lo que es profético, todo lo que es verdadero. Pitón siempre ataca esa área. Pitón siempre ataca lo genuino y lo verdadero. Ahora bien, cuando nosotros vemos a Jezabel operando en la antigüedad, Jezabel, no olviden que se levanta y levanta una escuela de profetas. Y esa escuela de profetas eran los profetas que profetizaban de acuerdo a lo que Jezabel quería. Eran los profetas que hablaban de acuerdo a lo que Jezabel demandaba, a lo que Jezabel estaba pidiendo. Cuando yo veo ese espíritu de pitón, gloria al Señor, estoy viendo a Jezabel en coinonía con ese espíritu. ¿Por qué? Porque cuando Jezabel se dio cuenta que Elías hizo que descendiera fuego del cielo, cuando Jezabel se dio cuenta que Jehová era temido entre el pueblo, Jezabel dijo: espérate, nosotros tenemos que establecer una temática, y la temática que vamos a establecer es que vamos a levantar el contraataque. Y cuando se levanta el contraataque, ella busca profeta para Acera, también busca profeta para ella, que profetizaban de acuerdo a su humana concupiscencia. Y estos profetas se levantaron contra los genuinos, sacaron el altar a Jehová, sacaron el atrio, sacaron el lugar santo, empezaron a idolatrar al pueblo, empezaron a hacer cosas que a Dios no le agradaba. Ahí estamos viendo el espíritu de pitón. Ese espíritu de pitón es el espíritu que compite, es el espíritu que se levanta en contra de todo lo que Dios está haciendo, de los proyectos divinos, de los proyectos
proyecto que Dios ha confiado a su iglesia. ¿Cuántas veces hoy en día hemos visto que ese espíritu está actuando, está atacando la iglesia? Hemos visto que ese espíritu está haciendo guerra. Hemos visto que ese espíritu está haciendo estrago en la vida de los ministerios. Ese es el espíritu que se levanta para adivinar el futuro. Gloria al Señor, cuando ya Dios te reveló el futuro original. Ese espíritu, mire, te digo cuál es la diferencia entre Pitón y el espíritu profético. El espíritu de Pitón adivina, mientras que el espíritu profético establece. Hello, ¿usted está aquí conmigo? El espíritu pitonizo adivina, pero el espíritu profético establece originalmente lo que el cielo está hablando. Porque recuerde que ningún demonio tiene parte ni acceso al futuro. No pueden conocer el futuro aunque deduzcan ciertas cosas. Por eso es que hay gente que están ahí escuchándome detrás de cámara, que están teniendo fuerte ataque de Pitón. Están teniendo fuerte ataque de ese espíritu. Pitón ataca todo lo que es profeta. Pitón es enemigo de los profetas. Pitón es enemigo de los profetas. Al ser enemigo de los profetas, Pitón no quiere que el futuro glorioso se manifieste en una nación, se manifieste en un alma, se manifieste en una familia, en un matrimonio, en un negocio, en una finanza. ¿Por qué? Porque Pitón quiere que todo se vaya a la deriva. Usted está aquí conmigo en este día. Entonces, de manera tal que ese espíritu pitonizo siempre se va a revelar en contra de lo genuino y de lo profético. Por eso es que cuando nosotros vemos la historia donde acabamos de leer, dice la palabra que Pablo llega con un acompañante a la hora de la oración, y estando en el lugar determinado, dice la Biblia que una muchacha con un espíritu de adivinación, o sea, un espíritu pitonizo, empezó a andar detrás de ellos diciendo: estos hombres que van ahí son siervos del Dios Altísimo. Y eso lo hacía de manera periódica, gradualmente, día tras día. Iba detrás de ellos diciendo: estos hombres, son siervos del Dios Altísimo. Dice la palabra que un día, desagradando esto a Pablo, se devolvió y le dijo: espíritu de adivinación, sal de ese cuerpo, suelta a esa muchacha. Cuando yo veo la palabra de manera literal, escuche, déjeme leérselo. La palabra de manera literal dice, mira lo que dice, y cuando dice: y aconteció que mientras íbamos a la hora de la oración, nos salió al encuentro una muchacha. Note esto, cuando dice una muchacha, ahí se está refiriendo a la inexperiencia. Se está refiriendo a lo neófito. Gracias, Eterno. Te amo, Padre. Se está refiriendo a lo que está presenciando un ministerio de inicio. La palabra muchacho o muchacha trae una connotación de que es joven, trae una connotación de que todavía está en crecimiento actualmente, trae la connotación de que es una generación que va subiendo, de que no tiene mucha experiencia. Cuando le dice a la muchacha: sal de ese cuerpo, espíritu de adivinación, lo que le está diciendo es joven ese espíritu y se puede intervenir a tiempo. De manera tal que la palabra muchacha aquí en el contexto, aquí en dominicano le decimos muchacha a alguien pequeño, o muchacho a alguien que tiene un tamaño de adolescente o de niñez, o que es un inexperto en ciertas conductas y materias. De manera tal que cuando yo veo la palabra muchacho aquí, Pablo lo que está diciendo: tengo un poder sobrenatural por encima de la inexperiencia de ese espíritu. Y Pablo dice: sal de ella, espíritu de adivinación. Dice la palabra que esta muchacha, aún en sus inicios ministerial, con ese espíritu de Pitón por dentro, reveló que ella daba ganancia a sus amos y a sus familiares. Al darle ganancia, esos amos vivían, escucha esto, vivían de ese espíritu de adivinación. Todo el que estaba en aquel pueblo iba para que le leyeran la taza, para que le leyeran la carta, para que le adivinaran el futuro. Y esa muchacha se robaba el show. Imagínense todas las cruzadas que esa muchacha hizo. Imagínense cuando la ponían en la plaza a hablar y revelaba nombres, revelaba sueños, revelaba números, revelaba historias futuras. De manera tal que los amos, cuando la ponían ahí, la tenían como negocio, con a flor de piel de edad. Mire cómo abusaban de ella. De manera tal que cuando Pablo y su acompañante llegan a aquel lugar, dice la Biblia que ella señaló y dijo: estos hombres
son siervos del Dios Altísimo. Si hay algo que tiene Pitón, es que Pitón sabe quiénes cargan los espíritus proféticos por dentro. Pitón sabe quiénes cargan el futuro. Pitón sabe quiénes son los enemigos de él. Entonces, cuando ese espíritu de Pitón los vio, el espíritu de Pitón quiso que sacaran a Pablo y a Silas. ¿Por qué usted cree? Usted diría, pero si el espíritu de Pitón vio a Pablo y a Silas, ¿por qué no se escondió para que no saliera del cuerpo? Te voy a revelar algo. Pitón, cuando hizo que ella llamara y dijera, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, ese espíritu lo hizo con una intención de que el pueblo entero, ya que estaba en idolatría, sacaran a todo lo que representaba amenaza para él. Entonces, de manera tal que día tras día, ese espíritu pitonizo por la boca de la muchacha le decía, estos hombres son hijos del Dios Altísimo, pero lo estaba diciendo para que sacaran a Pablo y a su acompañante de aquel lugar. De manera tal, escucha eso, para que los apóstoles se fueran de ahí y ella pudiera operar. Porque eso es antilógico, que nosotros diríamos, pero ¿por qué yo voy a señalar a alguien que si yo sé, que si sabe que estoy aquí me puede sacar? No, lo hacía porque no quería que ellos vivieran en el lugar, porque sabía que no podía operar estando los apóstoles ahí. Entonces, de manera tal que cuando Pablo saca ese espíritu de adivinación, se descubrió que era un espíritu pitonizo que ella cargaba. Y ese es el espíritu que está atacando los altares. Porque cuando ya lo genuino y lo profético no está en el altar, entonces empieza la adivinación. Empieza gente a llamar supuestamente por nombre. Y no es que yo no creo, ni estoy en contra de eso. Dios me ha dado muchos nombres. Entonces, pero yo he visto mucha adivinación en los altares. Gente que tratan de pegar profecía, hermano. Gente que tratan de pegar nombres. Gente que tratan de pegar historia. Gente que andan investigando los nombres de personas por las redes sociales para que luego llegar a la iglesia y poder llamar por nombre, impresionar, porque el espíritu de Pitón ama la impresión, ama el ser visto, ama que lo adulen, ama que le den fama. Y ella da ganancia a cambio de fama. ¿Por qué? Porque el espíritu pitonizo, siempre que saca lo profético, se incuba en lo que es adivinación. Tenemos mucha gente adivinando en este camino. Tenemos mucha gente inventando profecías falsas. Es el espíritu de Pitón entre los falsos maestros, falsos profetas, que profesan luz ocultando sus oscuras intenciones, que profesan luz ocultando su tiniebla que cargan dentro. Entonces, por eso es que hay que enfrentar ese espíritu pitonizo. Ese espíritu pitonizo está acompañado, como yo decía, de Jezabel, porque ataca todo lo que es profético, porque cuando ese espíritu ve a un profeta, sabe que el profeta lo puede desenmascarar, sabe que el profeta lo puede sacar. Usted no ha visto personas que cada vez que alguien va a predicar a esa iglesia, entonces el que es profeta en esa iglesia, que ya el ministerio profético menguó y caducó en ellos, y ahora el espíritu de Pitón está dentro de ellos. Pitón nunca se alegra cuando un profeta está profetizando en verdad. No se alegra. Cuando usted ve a una gente de brazos cruzados en una actividad y otro profetizando, manifestando el reino, el espíritu de Pitón está ahí, porque Pitón está en contra de todo lo genuino y todo lo verdadero. Y hay que tener mucho cuidado con ese espíritu. Ese espíritu de Pitón, voy a hablar cosas específicas aquí. Ese espíritu de Pitón está en muchos pastores. Ese espíritu de Pitón está en mucho liderazgo. Ese espíritu de Pitón está en mucha directiva dentro de la iglesia. Porque ese espíritu de Pitón pone en disciplina a los profetas genuinos. Ese espíritu de Pitón no quiere que le hagan caso a las visiones que tienen los profetas. Ese espíritu de Pitón es aquel que se levanta, que dice, cállate la boca, porque tú tienes un mensaje diferente a nosotros. Hello, usted está aquí conmigo en este día. De manera tal que el espíritu de Pitón siempre se revela contra todo lo que Dios está revelando. Eso fue lo que causó en Eva. Dios le reveló a Adán, Dios le reveló a aquellos que estaban en el huerto, de que no comieran del árbol. Pero el espíritu de Pitón vino y le dijo, pueden comer, porque el espíritu de Pitón siempre se revela contra todo lo que es genuino, contra todo lo que es Dios. De manera tal, cuando yo veo ese espíritu en acción, estoy viendo la adivinación dentro del mismo pueblo. Estamos viendo el invento dentro del mismo pueblo. Que cuando yo no tengo nada genuino, entonces me voy a inventar algo para llamar la atención. Entonces, cuando vemos ese espíritu actuando y accionando, tenemos que abrir el ojo. En una ocasión, yo recuerdo que yo tuve una experiencia con ese espíritu de Pitón. Y la experiencia que yo tuve fue algo altamente literal. Solo primero fue literal, fue real,
porque hay un sinnúmero de personas inventando testimonios para embellecer su mensaje. No, yo vengo a hablarte desde la voz de la experiencia. Y la razón por la cual yo tomé este tiempo, esta oportunidad para revelarte lo del espíritu de Pitón, es porque yo lo viví. Recuerdo que estando yo en mi casa, vivía en el campo, y estando yo en la casa, yo recuerdo que yo tenía un programa de oración. Y mi programa de oración o el ciclo de oración era que yo subía todos los días a las 12 de la noche al techo de la casa y oraba desde el techo. La razón por la cual yo lo hacía era porque yo quería más privacidad. Yo quería estar más a solas con Dios y no quería interrupciones. Entonces no lo podía hacer en la tarde porque el sol me calcinaba. No lo podía hacer en la mañana porque cualquiera pudiera subir ahí. Entonces yo subía a las 12 de la noche cuando ya todo el mundo había dormido. Y al subir a las 12 de la noche al techo, entonces yo bajaba de madrugada. De manera que un día subía al techo con la silla y cuando me arrodillo, que empiezo a orar, de repente por las escaleras, escucho que algo viene subiendo, y cuando viene subiendo esto, sube la cabeza, y cuando sube la cabeza, me levanto la cabeza y digo, déjame ver. Y cuando de repente estoy viendo esa cabeza más o menos de este tamaño, que viene subiendo, y cuando sube, entonces me mira, y cuando me mira, yo quiero levantarme, porque el cuerpo se activó en miedo. Dije, wow, pero una serpiente. Cuando el cuerpo activa el sensor de miedo, yo quiero salir corriendo por lo que yo estoy viendo. Pero tampoco puedo correr porque hay algo que me tiene prisionado en la espalda. Algo me tiene ahí de rodillas y no me quiere dejar parar. Digo, Dios mío, ¿qué es esto? En fin, que me quedé ahí porque no podía salir corriendo. Porque algo me tenía apretado ahí y no me podía dejar parar. Pero la serpiente de manera sigilosa estaba subiendo. Era una serpiente ancha, muy larga. Y cuando llegó donde yo estaba, no me tiró con la boca, sino que empezó a rodearme en un círculo. Y cuando empezó a rodearme, en la silla donde yo estaba de rodillas, me empezó a rodear, hasta el punto que me llegó a tapar, de tan larga que era, me hizo un círculo así, y subía y subía y subía. Luego entonces empezó a apretar. Cuando empieza a apretarme en la silla, yo de rodillas, de repente yo estoy sintiendo que me están sacando el corazón, el alma por la boca, porque no podía respirar. Y se me dificultaba el aliento. Entonces yo llegué a hablar y dije, Señor, me estoy asfixiando, me va a dejar morir. Y recuerdo que Dios me dijo, aguanta un poco más. Y cuando escucho esa voz que me dice, aguanta un poco más, yo cobro un poco más de fuerza porque ya estoy sintiendo que es algo espiritual donde Dios está obrando. Hermano, de manera literal yo vi esto. Entonces cuando yo sentí que ya no podía más, el Señor me dijo, ahora sacúdete. Cuando me sacudí, en la misma silla donde yo estaba, no sé de dónde saqué esa fuerza que me sacudí, la serpiente me desenredó rápido, se desenvolvió rápido, me desenvolvió rápido, Padre, gracias, Ukeli, Dios mío. Cuando me desenrieda rápido, escuchen esto. Cuando me desenrieda rápido, la serpiente por donde mismo subió también bajó. Y al bajar, el Señor me dijo una palabra, gloria al Señor. Yo recuerdo que cuando bajó la serpiente, que yo me sacudí, que me desenredó, yo terminé danzando. Así como yo me sacudí, que la serpiente mientras me sacudía me iba soltando, así me quedé sacudiéndome. Y al sacudirme hablaba lengua, daba gloria a Dios. Y decía, Dios mío, ¿qué fue eso? El Señor me hablaba y me decía, te visitó Pitón, te visitó el espíritu de Pitón. Y ese espíritu se contrarrecta sacudiéndote. Mientras tú estés en movimiento, ese espíritu no te puede atar. Mientras tú estés en movimiento, ese espíritu no te puede envolver. ¿Cuánta gente ese espíritu de Pitón lo está envolviendo? ¿Cuánta gente ese espíritu de Pitón está haciendo estrago en su vida? Mas sin embargo Dios te está diciendo, sacude tu casa, sacude tu familia, Dios mío, sacude tu matrimonio, sacude tu ministerio, sacude tu vida espiritual, sacude tu intimidad, porque Pitón te quiere envolver. Y hasta que tú no te sacudas, Pitón te va a envolver. Hay gente que van a tener que sacudir el negocio, van a tener que sacudir la empresa, van a tener que sacudir a sus hijos. Sacude tu familia. Mire, el peor error que cometió el enemigo fue pedir a Pedro para zarandearlo como a trigo. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Satanás que quería mover a Pedro, porque zarandear a una persona es sacudirlo, aleluya, es removerlo. El mismo diablo que quería sacudir a Pedro no se estaba dando cuenta que estaba preparando a Pedro para que Pedro
Pitón no lo envolviera. Lo que te estoy diciendo es que si en tu vida hay terremoto, si en tu vida hay sacudimiento, no es tu muerte, es que Dios te está previniendo de Pitón, es que Dios te está ahuyentando a Pitón. Mientras tú estés sacudido, Pitón no podrá envolverte. Dios mío, mientras el Eterno hablaba conmigo en aquel techo, aquella madrugada, Feli, está ahí. Padre, gracias. Yo siento a Dios aquí. Mientras el Espíritu hablaba conmigo en esa madrugada, Dios mío, yo siento la voz de Dios que me está hablando y me está diciendo: mi siervo, hay gente que yo le estoy hablando ahora. Hay gente que yo le estoy hablando ahora y le estoy diciendo: es necesario de que te sacuda, es necesario de que enviaron a Pitón, ten cuidado. Enviaron a Pitón, ten cuidado. Le enviaron para envolverte. Tienes que sacudirte, tiene que sacudir la gloria que tú cargas, tiene que sacudir el ministerio. Pitón te quiere envolver, sacúdete, dígale: Pitón, cuidado, que no te tengo miedo. Ay, Sama. Sherabakanda. Alguien tiene que sacudirse aquí y decir: Pitón no me va a envolver. Pitón no me va a detener. Pitón no va a acabar con mi vida. La serpiente de Pitón que me está atando tendrá que ver la mano de Dios obrar en mi vida. Alguien tiene que levantarse aquí y decir: me voy a sacudir. Tiempo de sacudirse, tiempo de levantarse. Lo que está estancado fácilmente, aleluya, termina envuelto. Pero lo que está sacudido, Pitón tendrá que correrle. Cuando Pitón te vea, que diga: si no puedo envolverlo, no puedo atarlo, porque está sacudido. La palabra movimiento tiene que ver, gloria al Señor, con actividad, con activismo. Tiene que ver con el sacudimiento. Y hasta que tú no te sacudas, Dios mío, hay gente que su vida entera ha sido de laguna. Y Dios te está diciendo: tú no puedes ser laguna cuando yo te llame un río fluyente. Tienes que fluir. Tienes que fluir. Tienes que fluir. Tú no te puedes detener. Te digo algo. La pitona envolvió a Eva porque Eva dejó de sacudirse. Cuando tú te paras, entonces tú dejas de sacudirte, dejas de moverte. Y como Dios te llamó para estar en movimiento constante, entonces la serpiente no te puede atar. Pero Eva se detuvo. Al Eva detenerse, la serpiente la envolvió. La pitona la envolvió. Y esa pitón que la envolvió, escucha esta revelación. Esa pitón que la envolvió, escuche esto. Cuando Pitón envuelve a Eva, hay algo que acontece. Y es que le drena el aliento. Le quita el aliento, le quita lo que Dios depositó en ella. Pero cuando Cristo se va al cielo, que manda al Consolador, que es el Espíritu Santo, dice que en el aposento alto vino un viento que descendió, el cual llenó toda la casa, y todos empezaron a sacudirse, todos empezaron a moverse, empezaron a danzar y a hablar nuevas lenguas. ¿Sabe cómo empezaron a hablar nuevas lenguas? Porque el Espíritu trajo de nuevo el aliento que en el Edén se le quitó. Lo que Pitón le quitó a Eva por estar estancada, el Espíritu Santo lo devolvió al hombre porque se mantuvo en movimiento. Todo lo que se mueve es enemigo de Pitón. Wow. Todo ministerio que se mueve es enemigo de Pitón. Y tú tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado porque Pitón te declaró la guerra. Pitón te declaró la guerra en contra de la familia, en contra del ministerio, y tienes que sacudirte. Mientras yo esté en sacudimiento, Pitón no me puede envolver. ¿Qué sucede? Que luego de eso, cuando yo recibo esta experiencia tan sobrenatural, de hecho, dicho sea de paso, una de las experiencias más sobrenaturales que yo he tenido ha sido esa. Porque no le estoy hablando de un sueño, le estoy hablando de algo literal, hermano. Y el color que yo vi de esa pitona es un color amarillo. Escucha esto, es un color amarillo claro, un amarillo claro. Y ese amarillo también tenía marcas o tenía círculos blancos. Escucha eso. Tenía los ojos negros, yo lo recuerdo como ahora. Y la lengua, cuando sacaba esa lengua, llegaba lejísimo porque era una lengua larga. Escucha esto. Porque venía rodando, pero venía con la lengua hacia afuera. Y no me tiró con la lengua, pero sí me envolvió. Entonces, ¿qué sucede? Que esa madrugada, al yo verle, escuche, era amarilla. Un amarillo claro, no un amarillo tan fuerte ni tan intenso. Y tenía las pintas blancas. Cuando yo desciendo aquella madrugada, de repente yo recuerdo que yo entré a la habitación y me acosté. Recuerdo que dieron las 7 de la mañana cuando despierto. Y al despertar, me despierta un mensaje que me llega a mi celular. Y el mensaje que me llega al celular, cuando yo abro el chat, abro el WhatsApp, un número nuevo.
pero no de República Dominicana, un número fuera del país. Y cuando yo abro el mensaje, digo, wow, pero ese número, ¿quién es? Estoy pensando que fue que dieron mi número por ahí, como somos predicadores y predicamos, pero no fue por eso. Cuando yo abro el chat o la conversación, veo un video que me envía. Cuando descargo el video y le doy a reproducir, le doy a play, cuando estoy viendo el video me sorprendo más y el Espíritu Santo viene sobre mí. ¿Sabe por qué? Porque justamente en el video, ahí veo la misma serpiente que me visitó la madrugada anterior. Escucha, te estoy hablando de horas de distancia o horas de diferencia, no te estoy hablando de días ni de meses, te estoy hablando de horas, porque en la madrugada estaba orando y tuve esa experiencia con esa serpiente, y en esa madrugada al dormir, en la mañana desperté viendo un mensaje que me mandaron de un video y hablaba de pitón. Escucha esto, pitón. Y cuando vi el mensaje desde Argentina, me escribió esa persona desde Argentina. Cuando vi el mensaje, Dios mío, me quedé sorprendido, me quedé perplejo. Dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y el Señor me habló y me dijo, aquí te estoy trayendo confirmación para que tú le hables a mi pueblo de que ese espíritu de pitón está envolviendo a muchos ministerios, está envolviendo a muchos pastores, está envolviendo a muchas adoradoras, está envolviendo a muchas familias, está envolviendo a muchos matrimonios. Espíritu de pitón está envolviendo a muchas cosas que no debería de envolver. Está haciendo muchas cosas que no debería de hacer, y es porque nosotros le hemos dado cabida, es porque nosotros le hemos dado importancia, porque nosotros nos hemos dejado envolver. Y Dios vino a hablarte en este día y vino a decirte que ese pitón no puede envolverte, porque tú naciste para triunfar, tú naciste para gobernar. Cuando yo escuché el video me decía que ese espíritu de pitón, gloria a Dios, tiene huevos y lo ponen en un tiempo determinado. Y esas crías lo cría, gloria al Señor, y al criar esas crías, entonces, valga la redundancia, al criarlas, las crías crecen, obviamente, y al crecer, entonces empieza a atacar los ministerios, empieza a atacar y enviaba. Oye, cuando yo veía el video decía que ella hace una empalizada o hace un círculo, y en esa atmósfera nadie se puede meter, no se puede mover ningún otro tipo de reptil, no puede meterse ningún animal, ningún humano, porque esa pitona está envolviendo sus crías y no pueden ver nadie lo que ella tiene ahí adentro, pero tiene su huevo, y pronto van a romper el caparazón para salir hacia afuera. Escucha eso. Y desde aquella vez el Señor habló a mi vida y me dijo, Dionis, yo quiero que tú reveles el misterio a la audiencia donde quiera que tú vayas, y le explique de que el espíritu de pitón está envolviendo a muchas personas. El espíritu de pitón no es un juego, el espíritu de pitón es una verdad, y hay que enfrentarlo, hay que atarlo, hay que pelear contra ella. Pero de la manera que se pelea contra pitón es cuando tú no dejas que ella te envuelva, es cuando tú no dejas que ella te acorrale y te exprima el aliento que Dios ha puesto en ti. Escuche esto. Cuando yo estudié sobre pitón, me di cuenta que cuando ella envuelve a su presa, ella lo que hace es que rompe desde adentro los huesos, el esqueleto del humano o del animal. Cuando rompe ese esqueleto, el cuerpo queda inmóvil. ¿Por qué? Porque el esqueleto por dentro, eso es lo que provoca el dolor, que al aprestarte, entonces todo lo que es hueso por dentro de ti empieza a sonar, empieza a romperse. Usted sabía que nosotros estamos de pie, estamos caminando, movemos las manos, movemos los pies, movemos el cuerpo. ¿Por qué? Porque tenemos un esqueleto por dentro, tenemos huesos por dentro que nos permiten y nos facilitan el movimiento. Escucha esto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nos facilitan el movimiento, ese movimiento no lo facilita porque tenemos carne, sino porque tenemos un esqueleto que sabe moverse. Entonces me di cuenta que cuando pitón aprieta el cuerpo humano o aprieta el animal, lo que hace es que rompe a aquello que está dentro del hombre, que lo mantiene de pie, que lo mantiene estable. Entonces pitón siempre va a romper tu estabilidad. Pitón siempre va a romper tu estabilidad. Pitón va a romper siempre lo que es columna en ti, lo que es sine qua non. Pitón se va a levantar en contra de eso. Por eso es que yo digo que pitón no ataca a todo el mundo, ataca a gente que son columnas, ataca a gente que son baluartes, que son estandartes, gente que mantienen un cuerpo de pie, gente que, mire, si pitón rompe los huesos, quiere decir que pitón rompe los pasos, porque usted camina con los pies, pero los huesos de los pies es que te direccionan, es que te dan pautas para poder moverte, gloria al Señor. Entonces cuando pitón llega, rompe todo movimiento, rompe los huesos para que tú no te puedas mantener de pie, y tienes que tener mucho cuidado. Ese espíritu encolva a la gente. Ese fue el espíritu que mantuvo encolvado
A la mujer que hacía 18 años, dice la palabra que Jesús llegó y reprendió el espíritu. ¿Por qué dice reprendió el espíritu? Porque ese espíritu de enfermedad fue Pitón que lo causó en ella y la encolvó. Ató tanto esos huesos que la encolvó, y al encolvarla Cristo vino y la enderezó. ¿Por qué? Porque Cristo siempre va a enderezar lo que Pitón quiere doblar. Y usted tiene que entenderlo de esta manera. Entonces es necesario de que nosotros nos levantemos y atemos y reprendamos al espíritu de Pitón. ¿Cómo vamos a reprender ese espíritu? Cuando nosotros nos mantengamos en sacudimiento, cuando nos mantengamos en el ojo del Todopoderoso, cuando nos mantengamos haciendo su voluntad. Pitón es enemigo, recuerda, del original, de todo lo que Dios ha puesto en tu vida. Mujer de Dios, hombre de Dios, ministerios que me están escuchando, tiempo de despertar. Tiempo de levantarse, tiempo de decir voy a enfrentar a Pitón, aunque Pitón me haga la guerra. En los países a menudo estamos viendo gente que no acepta liberación en su iglesia, porque Pitón se oculta y Pitón dice no provoquen liberación, vámonos por el área de la adivinación, y tienen que tener mucho cuidado. Entonces por eso es que la gente tiene que abrir el ojo para este tiempo y ver que el espíritu de Pitón está entre el pueblo, está en las iglesias y está en los altares. Ya usted sabe cómo opera el espíritu de Pitón. Él llega de manera silenciosa y se envuelve. ¿Por qué? Porque Pitón se hace parte de tu círculo íntimo para luego poder atarte desde adentro. ¿Usted está aquí? Pitón se hace parte de tu círculo íntimo para luego poder atarte desde adentro. ¿Cómo así, Dios? Sí, porque Pitón cuando viene te acorrala y te da la vuelta. Dar la vuelta representa intimidad, representa círculo, representa anillo. Y lo que representa círculo y anillo representa intimidad. Entonces luego te aprieta, te acorrala y te sustrae el aliento. Fíjese que para que Eva pudiera obedecer la serpiente, lo primero que hizo la serpiente fue que se hizo amiga de ella. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que provocó una amistad antes de dar el golpe o antes de atacar? Usted está aquí conmigo en este día. Porque Pitón nunca va a venir en su esencia, va a venir camuflajeado. Por eso usted tiene que tener cuidado con muchas personas que profesan ser tu amigo, pero vienen de manera sigilosa, porque así es que aparece el Pitón, hasta envolverte y apretarte, hasta envolverte y drenarte la gracia que Dios ha puesto en ti. Abre el ojo, hombre de Dios. Abre el ojo, mujer de Dios. Tiempo de levantarse, reprender ese espíritu de Pitón. Pitón, después de llegar, que te atrae la amistad o que se hace parte de tu círculo íntimo, Pitón entonces ahí en ese momento, escucha, en ese momento te empieza a hablar un lenguaje celestial, un lenguaje de Dios, para que tú entiendas que viene de parte del Señor. Y es ahí donde está el grave error, y tenemos que pedirle discernimiento de espíritu al Espíritu Santo. Pitón es tan fuerte que provoca que tú desvincule el mandato de Jehová para obedecer el mandato de Él. Ese espíritu es tan fuerte que te hace a ti transgredir lo genuino para entonces optar o apelar a lo falso. Tienes que tener mucho cuidado, porque cuando Pitón llega te cela y no te quiere ver cerca de gente que ora. No te quiere ver cerca de gente que buscan a Dios. No te quiere ver cerca de gente que quieran hacer la obra y que quieren crecer en Dios. Porque Pitón es enemigo de lo genuino, enemigo de la gloria de Dios. Y por eso el pueblo tiene que abrir los ojos. Yo no vine a hablarle aquí por hablarle. Yo vine a hablarle porque ya a mí se me dio una terapia de ese espíritu. Ya yo enfrenté ese espíritu y Dios me enseñó cómo opera. Dios me enseñó cómo actúa. Por eso yo vengo a hablarle desde la voz de la experiencia y la voz de la Biblia. Porque ese espíritu se encuentra ahí de manera indirecta en la palabra. Se encuentra ahí, Dios enseña cómo opera. Yo quisiera que usted preste atención a esto. Tal vez el problema que usted está teniendo es porque Pitón le está envolviendo y está aprovechando esa situación. Por eso es que tenemos gente que le dieron mucha confianza a mucha gente, a otras personas, a otros amigos. Y al darle tanta confianza, terminaron lacerándolo y traicionándolo. Y Dios te vino a decir en este día, Dios te vino a hablar en esta hora. Ten cuidado. Pitón te envió una solicitud. Pitón quiere ser tu amigo. Pero tienes que abrir el ojo y decir, no voy a dejar que Pitón haga conmigo lo que quiera. Hemos llegado al final, mi gente, de esta palabra poderosa. Yo sé que Dios ha hablado a tu vida. Espero que tú compartas esto con alguien más. Alguien tiene que ser bendecido. Alguien tiene que recibir esta palabra.
Y alguien tiene que levantarse y decir, yo voy a atar y voy a reprender el espíritu de Pitón. ¿Por qué voy a atar y voy a reprender el espíritu de Pitón? Porque Pitón quiere envolverte cuando Jehová te llamó a libertad. Y tú tienes que sacudirte. Tienes que salir corriendo, envolverte. ¿Por qué usted cree que la mujer de Potifar no logró ventaja sobre José? Porque José descifró que era un espíritu pitonizo que estaba ahí. Porque el espíritu de Pitón siempre te va a detener en el trayecto. Acuéstate conmigo, quédate ahí estancado conmigo. Y luego esa serpiente entonces lo iba a envolver en la misma cama, en el mismo lecho donde estaban durmiendo en la recámara. Esa serpiente lo iba a envolver, y al envolverlo ahí, entonces iba a provocar que los sueños proféticos que José tenía. Me di cuenta de algo. ¿Sabe de qué me di cuenta? Ya estamos terminando, pero me di cuenta de algo. Hay una luz que quiero revelarte acá. Me di cuenta de algo. Y es que la mujer de Potifar, no solamente porque José se veía bien que quería acostarse con él, y que porque José era bonito, no, había más bonito que José. Sí, había más bonito que José. ¿Y por qué no lo hizo con otro? Lo quiso hacer con José. Porque el espíritu pitonizo siempre va a querer robar los genes del ministerio profético que tú tienes, del sueño profético que tú tienes. El espíritu de Pitón siempre querrá dormir contigo, intimar contigo, para robarte la esperma profética que, ay Dios mío, la esperma profética que tú cargas. Eso fue lo que le pasó a Sansón. Le robaron la esperma profética que tenía porque se puso a codiciar la serpiente, se puso a acariciar el espíritu de Pitón. Y cuando tú acaricias ese espíritu de Pitón, no te diste cuenta que tenía una tijera agachada, no te diste cuenta que tenía una tijera en la cintura, y al sacar la tijera te cortó del propósito, cortó lo que Dios te dio, cortó los dones, cortó el ministerio, cortó todo lo que tiene que ver con intimidad. Entonces por eso usted tiene que levantarse y entender que todo aquello que Dios te reveló, tienes que seguir la meta, no te detenga en el trayecto. Pitón te está diciendo que te detenga con la mujer de Potifar. Pitón te está diciendo detente porque un gusto al año no hace daño. Haz lo que nadie va a saber, porque Pitón es bien íntimo, porque recuerda que es un círculo que hace, revelando que es intimidad. Nadie va a saber nada. Además, si tú haces esto, el pastor no se va a dar cuenta. Si tú haces esto, la esposa no se va a dar cuenta. Si tú haces esto, tus hijos no se... Ese es el lenguaje del espíritu de Pitón. Un lenguaje altamente subjetivo. Y tienes que tener mucho cuidado con eso. No, que nadie me vio, que nadie me va a ver, pero hay Dios te está mirando. Ese espíritu de Pitón actúa de esa manera. Y tienes que tener mucho cuidado, tienes que abrir el ojo. Tienes que abrir el ojo. Mi esposa no se va a dar cuenta, mi esposo no se va a dar cuenta. Si tú viste lo que hizo la presidenta de Dama, viste lo que hizo el pastor, viste lo que hizo aquello, entonces te pone a criticar gente que son genuinos, gente que tienen a Dios, te pone a criticarlo hasta el nivel de hacerte dudar de esa persona, y hasta el nivel de levantarse en contra de esa persona, hasta tal nivel que hay personas que se han vuelto enemigos de otros. Por eso mismo, porque Pitón obró ahí. Pitón es experta criticando. Es experta introduciéndose a conversaciones que no la entraron, que no la introdujeron. Y tiene que tener mucho cuidado. El chisme, Pitón siempre está ahí. La envidia, Pitón siempre está ahí. La vanagloria, Pitón siempre está ahí. La avaricia, Pitón siempre está ahí. Y sobre todo la confusión, la adivinación, Pitón siempre está ahí. El espíritu pitonizo hay que reprenderlo. Yo oro por usted. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad infinita. Espíritu Santo de Dios, yo te presento la audiencia. Te presento a mis hermanos. Dios mío, Padre amado. Presento sus vidas. Hablo sobre el espíritu de Pitón y lo reprendo ahora. Pitón, suelta los cuerpos. Pitón, tú no tienes parte ni suelta en la vida de mis hermanos. Pitón, el Señor te reprende. El Señor te reprenda. En el nombre de Jesús de Nazaret, se levanta esa guerrera, se levanta ese guerrero, para gloria y honra de tu nombre, amado mío. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso. Gracias, Señor, porque yo sé que está sobrando un milagro en la vida de mis hermanos. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Espero que esta palabra te haya bendecido de una manera poderosa, abundante y especial, y que usted comparta este link con alguien más y dígale: Pitón no podrá conmigo, porque yo me voy a mantener en movimiento. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.